Buenas tardes, nosotros somos del Salón 3001 y le vamos a presentar el tema de derechos humanos. Nuestro equipo está conformado por Mayela Mendieta, Katia García, Jocelyn Alonso y su servidor Brandon Sánchez. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se pueden restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El principio de la universalidad: todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Principio de interdependencia: consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. Principio de indivisibilidad: implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuera su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Principio de interdependencia e indivisibilidad: todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás. Principio de progresividad: constituye una obligación del Estado para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. ¿Qué es la Declaración Universal de Derechos Humanos y por qué se creó? Documento que nos sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. La DUDH fue adoptada por las Naciones Unidas, ONU, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. El trabajo sobre la DUDH comenzó en 1946 con un comité de redacción integrado por representantes de una gran diversidad de países, entre ellos Estados Unidos, Líbano y China. El comité de redacción se amplió posteriormente para incluir a representantes de Australia, Chile, Francia, Reino Unido y de la Unión Soviética, lo que permitió que el documento se beneficiara
de aportaciones de estados de todas las regiones y de su diversidad de contexto religioso, político y cultural. Después de la declaración fue debatida por todos los miembros de la Comisión de Derechos de la ONU y finalmente fue adoptada por la Asamblea General en 1948. La declaración contiene 30 derechos y libertades que pertenecen a todas las personas y que nadie nos puede arrebatar. Originalmente, los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron 1215, la Carta Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. 1628, la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Se dio cuando la guerra había terminado y la nueva comisión, bajo la presidencia de Eleanor, había sido capaz de atraer la atención de todo el mundo. El 10 de octubre de 1948, esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella, los países miembros se comprometieron a proteger y promover con firmeza los 30 artículos que la constituían, los cuales hacían mención a la libertad, igualdad y justicia, lo que también incluía la no discriminación y los derechos a la seguridad social, a la protección contra el desempleo, a la educación o al descanso, entre otros. Como consecuencia, muchos de los derechos que aparecieron por primera vez en aquel documento forman hoy parte de leyes constitucionales de multitud de naciones democráticas. Ahora, durante estos 70 años, la Declaración Universal de Derechos Humanos ha impregnado virtualmente cada rincón del derecho internacional. Sus principios se encuentran en legislaciones nacionales, así como en importantes tratados regionales y más de 90 estados. Han consagrado su lenguaje y principios en sus constituciones. Muchos tratados de la ONU, incluyendo aquellos sobre mujeres y niños, tortura y discriminación, se derivan de artículos específicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hoy en día, todos los estados miembros de la ONU han ratificado al menos uno de los 9 tratados internacionales fundamentales y 80% han ratificado 4 más, otorgándole una expresión concreta a la universalidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los derechos humanos a nivel internacional. Actualmente, cada país es sometido a un escrutinio externo, un concepto que dio lugar al establecimiento de la Corte Penal Internacional en 1998, así como a los tribunales penales internacionales de la ONU y tribunales especiales para Ruanda, la antigua Yugoslavia, Líbano, Camboya y Timor Oriental. También ha habido un incremento importante en el número de expertos independientes de la ONU y comités que monitorean la implementación de los tratados internacionales, clave de derechos humanos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha establecido un sistema conocido como examen periódico universal, bajo el cual todos los estados examinan la situación de los derechos humanos
de los otros cada 5 años. Tras 70 años, la discriminación y la intolerancia siguen estando entre los mayores retos de nuestro tiempo. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea, indispensables para el funcionamiento de la sociedad civil, continúan siendo atacados en todas las regiones del mundo. Derechos civiles y políticos clásicos. El pacto recoge derechos como la libertad de movimiento, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio justo, a la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, la libertad de opinión, de expresión, la reunión pacífica, la libertad de asociación, la participación en asuntos públicos, elecciones y la protección de los derechos de las minorías. Asimismo, prohíbe la privación de la vida, la tortura, las penas, los tratos crueles, la esclavitud, el trabajo forzoso, la detención, las injerencias arbitrarias en la vida privada, la propaganda en favor de la guerra, la discriminación y la apología del odio racial o religioso. Derechos económicos, sociales y culturales, derecho a trabajar en las condiciones justas y favorables, el derecho a la protección social a un nivel de vida adecuado, el disfrute del más alto nivel posible en salud física y mental, el derecho a la educación y a gozar en los beneficios derivados de la libertad cultural y del progreso científico. Derechos colectivos, el derecho a la autodeterminación, derecho al desarrollo, derecho a un medio ambiente limpio, derecho a la paz. Ese sentido resulta fundamental el principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Según este principio, no puede establecerse una jerarquía entre los derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos deben garantizarse conjuntamente en la realización de los derechos civiles y políticos. Todo depende de la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y viceversa. Punto de discordia. El carácter universal y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural, las tradiciones, pero también es cierto que ningún ser humano debería de ser torturado y discriminado a causa del color de su piel o de su religión. Toda persona aspira para poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna, bajo un techo, sin sufrir hambre y sed. Todos estos deseos están recogidos en un concepto de universalidad. Cabe destacar que este mismo concepto de universalidad se pone en una tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Excusa para la guerra. Los estados occidentales son acusados de utilizar a los derechos humanos como una excusa para atacar militarmente a otros países, al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo que los mismos derechos humanos no tengan violaciones, especialmente tras los atentados del 11 de septiembre del 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortaron a los derechos humanos y que se justificaron argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista.